necesariamente tenemos que hablar de economía, porque la pandemia lo que ha hecho es provocar una recesión económica mundial impactante y también en nuestro país. Se rasguñan fondos, se busca por todos lados cómo provocar o atenuar el daño que esto ha producido. Estamos ahora en contacto con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, José de Gregorio, que participó en un grupo transversal de economistas de distintas tendencias y posiciones y que están proponiendo que el gasto público aumente en 12.000 millones de dólares. Con José de Gregorio conversamos en estos instantes. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos y darnos esta entrevista. Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? Preocupado con todo lo que está pasando. Mira, para partir, ¿sería posible entregar a quienes nos ven una especie de panorama de cuál es la situación económica de Chile en estos instantes? Es difícil tratar de decir exactamente cuál es la situación, porque no sabemos ni siquiera cómo medir. Las últimas cifras de desempleo, las de la Universidad de Chile, en el Centro de Microdatos, se han tenido que hacer telefónicas. Ha cambiado y hay que usar los estándares internacionales para las nuevas encuestas, pero incluso hace pocos días vimos que en Estados Unidos, después de aumentar la tasa de desempleo, bruscamente tuvo una caída. Estamos todavía tratando de entenderlo, porque hay problemas de qué significa, por ejemplo, que un trabajador deje de trabajar, pero vaya a su casa sin haber perdido el trabajo, necesariamente. Entonces depende de la institución. Es bastante complejo. La situación, si tú me dices la situación económica de Chile, Chile está hoy día funcionando al 90, al 80%. Hay muchas actividades que siguen, ¿no es cierto? La minería, los servicios de utilidad pública, ¿no es cierto? Tenemos la luz, agua, todo funciona, los sistemas financieros, pero hay muchas actividades, sobre todo actividades que necesitan de la gente presencial, que están muy, muy debilitadas. Por lo tanto, estamos con una economía, como digo yo, con una gran diferencia parecida a los osos cuando se van a invernar, ¿no es cierto? Se entran. La gran diferencia es que nosotros no estamos preparados para eso. Y por eso hay que ayudar a la familia y hay que ayudar a las empresas para que cuando salgamos de este proceso podamos recuperar con el máximo vigor posible. Y el otro problema que hay es que, claro, un día de recesión no es lo mismo que 30, 40, 50 o quizás cuántos días. Y por lo tanto, la otra incertidumbre que hay es que no se sabe cuándo vamos a salir de esto. O sea, cuál es el túnel de salida. Por lo tanto, ¿cómo se programa si no se sabe hasta cuándo? Tienes toda la razón. Una cosa que es importante, tal vez una manera de describir lo que pasa con este encierro que tenemos, es que durante este encierro se acumulan deudas. Y la economía, los hogares, las empresas, los gobiernos, van a salir todos más endeudados. Porque deudas, porque uno se ha pagado cosas, o porque uno ha tenido que pedir prestado, pero van a haber deudas que empiezan a ocurrir, porque no se están generando ingresos. Entonces ahora, la pregunta tuya es bien importante, es muy distinto si es un mes, si es 3 meses o si es 6 meses. Nosotros, desde que estábamos trabajando en el grupo que convocó el Colegio Médico y después trabajando en un grupo más grande, transversal, muy amplio de economistas, en todas las oportunidades hemos concluido lo mismo. Lo importante es tener flexibilidad para ir abordando las urgencias económicas en las distintas etapas. Primero, hoy día estamos en la etapa de confinamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ayudar a empresas y hogares a mantenerse a flote, a que no desaparezca la fuente de trabajo, la fuente de ingreso, totalmente, pues no lo vamos a poder resolver, ni la empresa que genera empleo. Esa es la primera fase. Después viene una fase que podríamos llamar de apertura gradual, ¿no es cierto?, de la economía, donde uno va a tener que complementarlo con muchas medidas sanitarias para asegurar que el retorno sea seguro. Y finalmente viene la etapa de la reactivación, que ojalá parta luego, pero la etapa de reactivación va a venir después de estas otras 2 etapas que pueden ser prolongadas. Si tú me preguntas y me empujas a mí, yo creo que este año entero va a ser un año de mucha debilidad, de mucho trabajar a media marcha. En la universidad ya hemos dicho nosotros en nuestra facultad que probablemente, lo más probable, es que todo el año sea un año de clases online. Afortunadamente, con todas las dificultades que existen, lo podemos hacer. Hemos trabajado durísimo, ¿no es cierto? Y nuestra gente de la facultad ha trabajado durísimo para poder hacer esto y cumplir nuestro papel. Hay otros sectores que no pueden. Por lo tanto, también hay un problema de cómo vamos abriendo la economía. Quienes podemos trabajar remotamente con
todas las dificultades, tenemos que ser los últimos en reincorporarnos para dar espacio a quienes se tienen que reincorporar con mayor urgencia. ¿Cuánto va a ser la caída de Chile este año? En el fondo, ¿cuánto vamos a ser Mira, más pobres? no, Algunos dicen 8, otros dicen 5,6, la OCDE. ¿Cuánto vamos a caer? Lo que pasa es que yo entiendo a la OCDE, al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, que tienen que poner números, porque no pueden salir diciendo cualquier cosa. Pero la verdad que hacer una estimación hoy día es lo más impreciso que hay, porque fíjate una cosa, que el Banco Central estaba trabajando en su primer informe de política monetaria en marzo, con una caída del PIB de 2,5%, porque contemplaba que ya el tercer trimestre íbamos a estar de vuelta en el trabajo o volviendo al trabajo. Esa era más o menos la predicción que había también de la situación sanitaria. ¿Qué fue? Que se deterioró y vamos a tener un segundo trimestre, o sea, los meses de abril, mayo, junio, un desastre, no sé, con una tremenda caída de actividad, que ya lo hemos visto en los 2 dígitos de todas maneras. Y la pregunta es, empezamos a volver en el mes de julio, en el mes de agosto, ¿cómo empieza esto? La verdad que es muy prematuro. Obviamente, si uno piensa que estamos en la parte más mayor del confinamiento y hacia el tercer trimestre empezamos a recuperarnos muy gradualmente, estamos hablando que caía entre 5 y 10% sin ningún problema. Claro, lo que pasa es que el margen es astronómico en materias económicas. Porque no sabemos nada. 10, claro, entonces resulta que tampoco sabemos cuál va a ser el déficit, porque el déficit está relacionado también con el crecimiento, con la caída. Total, muy buen punto. Nosotros estamos trabajando para efectos de este grupo de trabajo, para ver lo que estaba pasando en Chile y para nuestra propuesta, nosotros estamos trabajando con una caída del producto de algo más de 5%, como supuesto trabajo para poder cerrar esto, y estamos hablando de cifras de déficit entre 9 y 10 puntos de producto. Pero podría entonces ser más. Puede ser perfectamente más. Puede ser perfectamente más. Y esto no solo en Chile, va a ser en el mundo entero. Un gran problema que hay en el mundo entero es que el gran problema del mundo entero, que a todos los países le está pasando esto. Los países avanzados pueden endeudarse muchísimo. Países como Chile tienen mucho espacio, no ilimitado como los países, o tan amplio como los países desarrollados. Tenemos mucha economía en el mundo entero que van a sufrir porque no tienen capacidad de absorber estos déficits. Afortunadamente, 30 años de responsabilidad fiscal nos permitieron abordar bien la crisis financiera internacional y nos van a permitir abordar de manera razonable esta crisis, pero ojo, vamos a tener que hacer un esfuerzo en el futuro para estar bien preparados para futuras crisis, porque nuestra situación fiscal hoy día es mucho más frágil de lo que era la situación fiscal, más débil, no diría frágil, pero mucho menos sólida de lo que era la situación fiscal en la crisis financiera internacional. Y no solamente para eso, sino para futuras crisis, sino porque esta deuda hay que pagarla. O sea, este no es un regalo, o sea, la próxima generación va a tener una mochila importante. Así es. O sea, aparte, la deuda en el fondo es pasar hacia el futuro los costos del gasto que estamos haciendo hoy día. Y por eso se requiere responsabilidad y por sobre todo, yo diría, en estos momentos nadie va a estar hablando lo que le queremos dejar al futuro también es un buen país. Y por lo tanto, hoy día tenemos que tomar medidas agresivas, audaces, pero también en un par de años vamos a tener que pensar bien cómo ordenamos esto para tener una situación más sólida. Hablemos de la deuda. Se estima que la deuda hacia el 2022, 2023 va a estar en el 40% del PIB o más. Sí. Y nosotros estimamos como una manera de verlo de que niveles de 45 ponen ya a nuestro país en una situación que debería ser un esfuerzo grande por estabilizarla. Se puede vivir con 45% de deuda, pero obviamente lo importante es que esté estable. Hay una cosa que siempre a mí me gusta enfatizar, y es que nuestro país para la crisis financiera tenía una deuda aproximadamente de 5 puntos del PIB, se gastó mucho, después vino un terremoto, lo que tú quieras, pero hoy día estamos en 28, a diciembre del año pasado. Entonces hemos aumentado la deuda, ha aumentado 23 puntos, de manera todos los años está aumentando la deuda. Y nunca nos hemos preocupado mucho porque igual es deuda baja, somos el segundo país de la OCDE en materia de deuda. Pero lo que pasa es que si no nos preocupamos, en 3-4 años más esto se deteriora, en especial cuando hoy día queremos hacer un esfuerzo importante. José, con una deuda del 40% del PIB, ¿cuánto se paga solamente en intereses? No para bajar el capital que se dé, sino en intereses. Estamos en un mundo de tasa baja y esa es una gran ventaja. Tenemos incluso una tasa más baja que la tasa de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que a medida que crece la economía, nuestro déficit como razón del PIB va cayendo, a pesar
de que paguemos intereses. Hoy día Chile podría estar pagando tasas menos del 1% en UEF, o sea, prácticamente cero en UEF, y estamos pagando 2,6 tasas en dólares, que fue lo que hizo la última colocación. Son tasas realmente bajas que de alguna u otra manera esa mochila de la que estamos preocupados no es tan grande, pero si en pocos años más nosotros cruzamos un umbral que nos signifique que somos un país de más riesgo, ya no vamos a pagar tasas cercanas a cero, vamos a pagar tasas de 3 o 4, que obviamente son tasas bastante altas para los ritmos de crecimiento que tiene la economía. Yo entiendo que a fines del 2022 vamos a estar en alrededor del 43% del PIB, pero claro, siendo tasas bajas, seguramente la calificación de riesgo de Chile va a disminuir y por lo tanto las tasas van a ser más altas. Nosotros enfatizamos, y es importante, la clasificación de riesgo prácticamente todos los países del mundo debería reducirse. Estamos hablando que se estima que los países van a subir, la deuda mundial puede subir 10, 20 puntos del producto sin ningún problema. Saquemos a los países más grandes que pesan mucho, pero si tú empiezas a ver en la economía emergente, se estima que puede terminar la economía emergente en promedio con una deuda cercana a 65 puntos del PIB. Esto va a significar bastantes reducciones en la clasificación de riesgo. El punto clave, Chile está a varios noches, como se dice, está a varios puntos de ser grado de inversión. Lo más importante nosotros es asegurarnos que somos grado de inversión. Eso es lo que provoca el clic fuerte en materia de tasa de interés. ¿Por qué? Por una razón muy bien como sencilla. Los fondos de inversión dicen, nuestra primera prioridad por seguridad es invertir en instrumentos con grado de inversión. Y después vamos a las cosas riesgosas. En las cosas riesgosas, obviamente, ahí te empiezan a botar de todos los fondos. Y te voy a decir una cosa, un ejemplo que yo doy siempre que es bien útil. Colombia, que es un país macroeconómicamente bastante sólido, que lo hace bien dentro de la región, es un país que todos los años está haciendo su presupuesto de manera de no perder el grado de inversión. Con una deuda de 50, 60% del PIB, está siempre en ese margen. Y eso le impide tener una política expansiva como la que podemos tener nosotros hoy día. Así que precisamente por eso es bien importante la responsabilidad fiscal. Se está proponiendo un fondo de 12.000 millones de dólares, que en parte es deuda, pero justamente para mucho de esto para gasto corriente, o sea, para apoyar a personas, incluso con los ingresos personales de 90.000 pesos para las personas más necesitadas, etcétera. Y se propone este fondo por 2 años. ¿Es razonable, si uno mira la historia, que en 2 años esto se quita todo y que las personas que están recibiendo subsidio le van a decir, usted no, deje de recibir subsidio, usted no? ¿Esto es razonable? ¿Realmente es posible? Es muy importante eso. Tiene que ser transitorio, porque estamos apoyando una crisis transitoria que con el apoyo de la política fiscal, la política monetaria, vamos a poder superarla con bastantes heridas. Pero lo importante de esto es que si no es transitorio y lo dejamos pegado, precisamente lo que tú dices, yo miraba el otro día los números, y uno mira, en Chile y en el grueso de la economía emergente, para crisis financiera, qué sé yo, así para ponerte un número, subieron los gastos en 5 puntos del PIB y a la salida de la crisis se volvieron 2 nomás. Y eso explica parte de nuestro deterioro. Por lo tanto, nosotros, ¿qué dijimos? Que se cree un fondo. Y cuando ese fondo se acaba, se acabó el gasto en eso. Si uno quiere hacer o repetir un gasto, va a tener que entrar con leyes especiales a discutirlo. Esto no es una renovación automática. Por eso nosotros, este fondo en 24 meses caduca. Si sobra plata, vuelve, ¿no es cierto? Y si falta, habrá que pensar cómo se financia. Pero lo importante es que los estímulos se acaban. Yo creo que el estímulo a las familias es una cosa que se deberá acabar cuando podamos empezar a resolver el tema del empleo. Pero tú tienes razón, ese es el gran riesgo que muchas veces uno discute. Y precisamente por eso se pone en un fondo y no como parte del presupuesto normal. Yo quiero recordar un detalle. Los fondos, perdón, el subsidio al empleo, los empleos de emergencia, cuando se cerraron las minas de carbón, en los tiempos de Eduardo Frei, en Lota, en Coronel, todavía están, después de todos estos años. O sea, hay cosas que no se terminan jamás, porque no hay voluntad política, no hay valentía también para hacerlo. La pregunta es, aquí hay que confiar como la fe del carbonero en la clase política. Para que pero también hay que confiar, yo creo que hay que confiar un poco, tal vez lo que también falta, detrás de efectivamente esos empleos de emergencia no se acaban, y fue la primera, es uno de los mayores ejemplos que nos da siempre cuando hablamos con parlamentarios. ¿Cómo ustedes aseguran que esto no se va a quedar permanente? Yo creo que hay una cosa que tenemos que pensar como país muy,
muy fuerte y en esas regiones tenemos que hacer reconversión. El mundo viene con reconversión. Después de la pandemia vamos a tener un mundo muy distinto del mundo en el que estábamos acostumbrados a vivir. El mundo va a cambiar de manera enorme, ya lo estamos viendo en materia de comunicaciones, de cómo nos relacionamos, de la industria del turismo, va a cambiar todas esas cosas, los restaurantes, va a haber mucho cambio, por lo tanto tenemos que prepararnos y hacer un gran esfuerzo de reconversión. Y la reconversión, una reconversión productiva, tiene que generar los empleos, porque es la única manera de sostener los ingresos en mediano plazo, es la única manera de que el fisco tenga ingresos para poder seguir haciendo programas de ayuda a quienes más lo necesitan. Es un desafío muy grande y tú tienes toda la razón y es un desafío y algo que vamos a tener que mirar con mucho cuidado si efectivamente queremos no traspasar niveles riesgosos e inadecuados de deuda pública. O sea, vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Hay que apoyar a las grandes empresas? ¿Tiene que haber una reforma tributaria, o sea, subir los impuestos? ¿Hay que instaurar un impuesto a los súper ricos? ¿Por qué la oposición se ha negado a reasignar gastos o a revisar cómo gasta el Estado? Volvemos en un instante. La sensación térmica llega a los 29 grados. Cariñoso saludo a Marcela, secretaria de médica. 800, 810. Realmente. Estamos conversando con José de Gregorio y quedaron varias preguntas planteadas. Lo primero, la oposición se negó a reasignar gastos e incluso a revisar gastos. Hace muchos años que hay programas gubernamentales absolutamente mal evaluados y estos gobierno tras gobierno. Esto no es un tema ideológico y sin embargo nadie los cierra, le tienen miedo a los burócratas de turno y por lo tanto en medio de esta crisis que es muy grande, donde se necesita dinero, recursos para personas que lo están pasando mal, uno mira que el Estado no hace nada desde el punto de vista de cuál es su situación, cómo gasta, cómo se moderniza, pero absolutamente nada. Incluso muchos chilenos ven a los funcionarios públicos como una casta ahora privilegiada, me refiero a los de planta, donde no corren peligro sus puestos, donde siguen ganando sus bonos, que están absolutamente asegurados porque es mentira que tienen que lograr alguna meta, porque las logran siempre, etcétera, etcétera. Entonces, como que el Estado es inerme frente a toda esta pandemia. Mira, en primer lugar, y como científico te voy a contestar, antes de decir, en primer lugar, tenemos que preguntarnos por qué pasa esto y por qué no ocurre. Porque te voy a hacer una observación. Esto se podía decir hasta el año 2009, ¿no es cierto? Pero decir que el gobierno de turno, en la medida que se replicaban, hacían crecer el Estado. Pero después nosotros tuvimos un gobierno que decía nosotros vamos a generar toda la eficiencia del Estado y no lo hicieron de manera significativa. Yo no quiero decir que los gobiernos no hacen esfuerzo, pero de manera importante como tú lo estás indicando. En Chile hemos tenido gobiernos de distinto color y no se ha podido hacer eso que pasa. Entonces la primera pregunta
que uno se tiene que hacer es cuáles son las trabas que nos impiden hacer eso, para tratar de entenderlo y para tratar de modificarlo. Entonces eso es como una cosa, no quiero poner esto como que es, lo que quiero simplemente decir que es una tarea súper difícil que se debe hacer. Yo creo que hay una oportunidad en estos momentos, dado las necesidades fiscales que tenemos en el futuro. Yo al menos pediría cierto congelamiento en términos de la actividad estatal y decir, ahí vamos viendo cómo resignamos. Porque es muy fácil decir también, ese programa y esos programas que no sirven de nada, pero que probablemente hay montones de familias que en algún momento le dijeron, este programa sirve, véngase a trabajar acá, porque a veces no es culpa de las personas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, precisamente yo lo que pondría son ciertos como techos, y de ahí vamos tratando de hacer las resignaciones, para no pensar ni hacer la promesa de que somos capaces de cortar todo, porque nadie ha sido capaz hasta ahora. Entonces hay una cosa bastante más profunda, tiene que ver con muchas familias que en algún momento se le dijeron venga esto, y resulta que al final el mismo gobierno, el propio Estado no fue capaz de darle la dirección ni la eficiencia que se hubiera requerido. Entonces esa es la parte que yo creo que tenemos que revisar. Esta sí es una oportunidad. Esta es una oportunidad, yo diría, de reorientación y de pensar bien dónde tiene que focalizarse el Estado. Hay que ayudar a las grandes empresas, hay que ayudar, por ejemplo, a la TAM. ¿Y de qué manera hay que ayudar a la TAM? Si es que hay que ayudarla. Sí, déjame hacerte muy buena pregunta, y lo que pasa es que está llena de ideología y de prejuicio, y yo diría incluso de noticias falsas, está lleno de noticias falsas. Partamos de una base. Y déjame que nosotros, los banqueros centrales, estamos muy acostumbrados a qué pasa cuando un banco quiebra. En Chile tenemos una ley muy dura. Cuando un banco quiebra, un banco por razones de insolvencia, porque fueron irresponsables, uno tiene una manera en la cual interviene el banco, echa a los dueños y lo soluciona el problema. ¿Por qué? Porque fue un acto de irresponsabilidad, ¿no es cierto? Incluso, en muchos casos, yo creo incluso cárcel cuando se ha jugado con recursos de la gente. Sin embargo, lo que pasa ahora es que llegó un meteorito, llegó un virus, que era una cosa que tú me puedes decir, no, es que todos deberían haber estado preparados. Llegó un virus que lo que hizo fue que muchas actividades que son viables van a tener problemas. Y por eso ayudamos a las pymes. Sin embargo, las empresas grandes tienen mucho más espalda. En el caso de las pymes, mira, una cosa que es importante, uno ayuda a las pymes, no les cobra de vuelta, y cuando ayuda a la pyme está ayudando al dueño. Yo creo que en las empresas grandes no hay que ayudar al dueño, lo que hay que ayudar es la actividad económica. Porque ¿cuál es el problema? En muchas partes del mundo, y en Chile también, uno tiene procesos de reestructuración legales. Pero procesos de reestructuración legales, capítulo 11 se llama en Estados Unidos, donde uno permite que se reordene la empresa sin quebrar y salga a flote. Hoy día la situación es bastante más grave. Es bastante más grave porque hay tal riesgo, y por eso uno ayuda a las pymes. Uno ayuda a las pymes porque hay tanto riesgo que nadie quiere prestar. Nadie quiere prestar porque tú dices, ¿cómo voy a prestar si no sé si esta actividad? Entonces el gobierno dice, voy a poner una garantía. Y con esa garantía nosotros vamos a salir. Por lo tanto, lo mismo conceptualmente uno podría pensar con las empresas grandes. ¿Sabes qué más? Nadie quiere entrar a ponerte la plata que necesita. Les voy a dar una garantía, pero una sola diferencia. Te voy a cobrar a la vuelta cuando salgas, porque eres grande, porque tienes espalda y porque vas a tener la capacidad de generar los retornos. Entonces, conceptualmente yo creo que sí hay que hacerlo caso a caso, y lo que hay que hacer es cobrar por haber hecho esto. En algunos casos, te voy a decir dos casos en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se ayudó a AIG durante la crisis financiera internacional, el fisco ganó mucha plata, la reordenaron, tuvo una crisis financiera grande, la compañía de seguros, la salvó y ganó mucha plata. Cuando ayudó a Chrysler, cuando ayudó a la automotora, muchas veces ha perdido, ¿no es cierto? Entonces, hay casos en los que se gana y se pierde. Pero lo importante es decir, mira, yo a la salida, en la medida que esto vaya bien, yo quiero una devolución. Y eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Cuál es la forma? Yo estoy diciendo una garantía de una manera sencilla, ¿no es cierto? Pero es de alguna otra forma, son bonos convertibles, acciones preferentes, el Estado puede entrar por algún tiempo a la propiedad, incluso tener un director si quiere garantizar el buen uso de los recursos, y después lo que se hace en Estados Unidos también, que se pone un límite de cuánto va a participar y después tiene que salir a vender sus acciones. Hay muchas modalidades, pero que es muy importante en esto.
no es salvar a los dueños, el salvar la actividad económica. Lo que uno no quiere es despedazarla, ¿no es cierto? Porque además, pensemos otra cosa que a mí también, cuando dicen, solo las pymes, pero las empresas grandes son las que alimentan a muchas pymes en Chile. Aquí hay una interrelación entre pymes y grandes muy importante. Y por eso yo creo, y tampoco quiero ejemplificarlo solamente con una empresa, aquí puede haber muchas empresas que con los meses van a tener problemas. Empresas que salen normalmente a emitir deuda, se tratan de endeudar el mercado, hoy día hay bastante más dificultad, en algún momento se puede necesitar un apoyo especial, hay que hacerlo de manera muy transparente, caso a caso. En Estados Unidos, lo que hace muchos países, se forma una comisión de gente que ellos van tomando las decisiones, se le entrega la responsabilidad de tomar las decisiones de la estructura financiera que va a haber, y donde el Estado, esperando que la cosa se recupere, el Estado recupere su plata con un buen retorno. Se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Hay que subir impuestos? Y si hay que subirlos, ¿qué impuestos? ¿El impuesto a los superricos por una vez, el 2,5%, sí o no? No, hoy día no hay que subir impuestos. Yo creo que incluso entrar en la discusión de impuestos hoy día es macroeconómicamente innecesario y políticamente inconducente. Yo creo que, y esta es mi opinión personal, fue una discusión que también tuvimos bastante adentro del grupo. Obviamente no voy a decir ningún tipo de infidencia, pero todos sabemos que de aquí a 2 años vamos a tener que hacer un acuerdo de consolidación fiscal. Eso va a ser más impuestos, menos gastos. Ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo. Pero hoy día, cuando estamos en una recesión, empezar a hablar de impuestos, yo creo que es solamente un eslogan que no tiene mucho fundamento. Es lo que yo llamo los fenicios. Así como la gente dice, siempre hay que bajar los impuestos. Si hay una recesión hay que bajar los impuestos. Si crecemos mucho hay que seguir bajando los impuestos. Es como una obsesión, no fenicio. Al final siempre... Entonces, hay economistas que siempre dicen hay que ponerle un impuesto a los súper ricos, y hay un terremoto, súper rico. Estamos bien, súper ricos, están ganando mucho. Hoy día no es prudente hablar de impuestos. En un par de años más vamos a tener que discutirlo. ¿Cuál es la regla normal que debería haber en Chile? Que quienes ganan más pagan una mayor proporción que quienes ganan menos. Y ahí vamos a tener que entrar. Yo tengo un problema que entremos a nuestra discusión tributaria. Entonces, una cosa, en Chile, respecto a la OECD, más o menos, cifra gruesa, se paga el mismo nivel de impuesto como porcentaje del PIB. No estoy aquí diciendo en materia de impuestos a las empresas, un poquito más, pero raya para sumar, lo mismo. En impuestos a los bienes y servicios, IVA en Chile, que mayoritariamente se paga lo mismo que el promedio de los países de la OECD. Donde tenemos muy poco es el impuesto a la renta. Y quiero decir, 2 problemas del impuesto a la renta, para dejarte un poquito inquieto y que sigamos usted discutiendo. Hay 2 partes en el impuesto a la renta. La primera, que la tasa alta la paga muy poca gente. Por lo tanto, no es un problema de la tasa. O sea, pues podemos cambiar la tasa, sí, ya se cambió para este año, ¿no es cierto? Pero hay un problema de que hay muy poca gente. Son el 1% de los contribuyentes en Chile paga la tasa más alta, y la tasa más alta empieza a pegar como de los 5 o 6 millones de pesos. Yo no creo que sea el 1% de los contribuyentes. Hay mucha ilusión, manera de no pagarlo, formar empresas, cosas así. Es una cosa. Y la otra cosa, que el tramo exento en Chile es muy alto. En Estados Unidos, una persona que acá en Chile, o en Australia, una persona que acá en Chile está exenta, allá paga. Entonces, no pueden pagar más y tienen que pagar menos. Todos tenemos que contribuir, y tenemos un problema con nuestra estructura global de impuestos, porque ¿qué es lo que hacemos? Decimos, no, siempre vamos subiendo el tramo exento y vamos apretando arriba, y al final vamos dejando una fracción muy baja que pague impuestos. Tenemos un problema con el impuesto a la renta. Tú me dices subir el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio se aplica en muy pocas partes, es dificilísimo de controlar. Además, con capital móvil lo que tú vas a tener es de que se puede ubicar en distintas partes, la localización, y al final los países de la OCDE lo han estado abandonando, y los países que lo usan lo abandonan, y porque es ineficiente, recauda extremadamente poco, y yo estoy dispuesto a discutirlo, pero hoy día la verdad, te voy a decir honestamente, como dije el otro día, por razones económicas no se justifica, por razones políticas tampoco se significa, y por razones humanas, por favor, dediquémonos a discutir los temas relevantes para el Chile de hoy y de los próximos 12 meses. Ahora, políticamente, ampliar la base de quienes pagan los impuestos personales, impuestos de segunda categoría, es prácticamente imposible esa discusión en Chile, ¿eh? Bueno, discutamos, tenemos tiempo para discutirlo, y lo vamos a tener que discutir en serio, o si no vamos a tener que reducir los gastos. Si queremos seguir gastando, probablemente tengamos que gastar más,
a no ser que seamos suficientemente creativos para reducir el gasto. O sea, yo en esto yo me abro, no tengo una... Pero sí lo que partí al principio diciendo, esta cosa, bajemos el gasto, tiene mucho de deseo, poco de efectividad en todos los gobiernos que lo han anunciado. José, muchas gracias por este contacto con nosotros y gracias por esta entrevista a la distancia. Mucho gusto haberte visto, Tomás, que estés bien. Gracias. Y salud para todos. Muchas gracias, suerte. Y ustedes lo escucharon, José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, y que además forma parte de este grupo de economistas transversales que ha propuesto un plan económico al gobierno.